Era la noche del 22 de abril de 2023 en el condado de Okin, Ohio. En una cabaña aislada, rodeada de densos bosques y caminos serpenteantes, un grupo de más de 20 estudiantes universitarios se reunió para celebrar el cumpleaños de Dalton Flagg, un joven de 23 años. Había música, comida y alcohol en abundancia. Los asistentes, despreocupados y eufóricos, no podían imaginar que esa noche, destinada a la felicidad, terminaría marcada por la muerte y el horror. Como siempre, si aprecia nuestra narración de crímenes reales, dale me gusta y suscríbete. Juntos, descubrimos historias convincentes de crímenes y misterios. Entre los invitados se encontraba Isaac Pence, de 20 años, un joven conocido por su temperamento violento y su historial problemático. Dalton no quería que Isaac asistiera, pero él llegó acompañado de Sabra Flagg, su novia y hermana del anfitrión. Por complacer a Sabra y evitar problemas, Dalton dejó que Isaac se quedara. Lo que nadie sabía era que esa decisión sería el inicio de una tragedia. Con el paso de las horas, el ambiente comenzó a cambiar. El consumo excesivo de alcohol hizo que las risas se convirtieran en gritos y empujones. Isaac, visiblemente borracho, comenzó a discutir con otros asistentes. Era solo cuestión de tiempo antes de que su comportamiento agresivo detonara un conflicto mayor. La pelea estalló justo afuera de la cabaña. Isaac, perdiendo el control de sí mismo, lanzó un puñetazo a uno de los jóvenes, lo que provocó que el grupo reaccionara. Los demás lo empujaron hacia un coche, intentando apartarlo para calmar la situación. Sabra, mirando desde lejos, no hacía nada por intervenir. Furioso y humillado, Isaac retrocedió hacia su vehículo. Nadie imaginó lo que estaba a punto de suceder. En un acto repentino y escalofriante, Isaac sacó un cuchillo del coche. Charles Starner, un joven universitario que solo intentaba calmar los ánimos, fue el desafortunado blanco de su ira. Isaac lo atacó con una violencia brutal, asestándole 6 puñaladas letales, una en el cuello, varias en la espalda y otra en una zona vital entre la cabeza y el cuello. El caos fue inmediato. Los gritos de horror rompieron el silencio del bosque. Los estudiantes, paralizados y aterrorizados, no sabían cómo reaccionar. Algunos corrieron a buscar ayuda, mientras otros intentaban auxiliar a Charles. Hannah, una estudiante de servicios médicos de emergencia, corrió hacia él y trató desesperadamente de detener la hemorragia aplicando presión sobre las heridas. Pero era inútil. La sangre no dejaba de brotar y Charles comenzaba a perder la conciencia. La desesperación en el rostro de Hannah lo decía todo, no había nada que pudiera hacer para salvarlo. Mientras tanto, Isaac subió a su coche junto con Sabra y huyó del lugar. Se adentraron en la oscuridad del bosque, dejando atrás un rastro de destrucción y dolor. La policía llegó poco después, encontrando una escena desgarradora. El cuerpo de Charles yacía en el suelo, rodeado de sangre. Los oficiales, confundidos y preocupados, reunieron a todos los asistentes para interrogarlos. Nadie podía irse. Cada uno de ellos era un potencial sospechoso. Pronto, los detectives notaron algo peculiar. Hannah y James, 2 de los presentes, estaban completamente cubiertos de sangre. Sin embargo, al analizar las manchas, quedó claro que no eran culpables. La sangre era de alguien que había tratado de salvar una vida, no de quitarla. Ambos jóvenes fueron llevados aparte para ser entrevistados. Hannah, aún conmocionada, relató todo lo que había visto. Describió con precisión cómo Isaac había tomado un cuchillo de su coche y atacado a Charles con intención de matarlo. Le apuñaló el cuello, la espalda. Fueron 4 o 5 veces, pero lo hizo rápido, con fuerza. No intentaba defenderse, quería matarlo, dijo entre lágrimas. James corroboró su versión,
añadiendo que intentó intervenir y alejar a Charles, pero que ya era demasiado tarde. Mientras interrogaban a los testigos, la policía comenzó a investigar a Isaac Pence. Descubrieron que tenía un historial violento. Apenas unos meses antes, había sido arrestado por agredir a la madre de Sabra, un evento que dejó una sombra oscura sobre su reputación. Dalton, el anfitrión, no tuvo reparos en contarles a los detectives lo que ya sospechaban: Isaac era peligroso y nunca debió haber estado en la fiesta. Mientras los testigos reconstruían la historia, Isaac y Sabra intentaban ocultar sus huellas. Después de abandonar la escena del crimen, hicieron dos paradas cruciales. Primero, en la casa de un amigo, Justin Sloan, donde escondieron el cuchillo utilizado en el ataque. Luego, en el hotel donde se alojaba la madre de Sabra. Desesperados y confundidos, no sabían cómo manejar la situación. Pero la policía no tardó en encontrarlos. Utilizando la señal del teléfono de Sabra, los detectives rastrearon su ubicación y los detuvieron. Durante los interrogatorios, Isaac intentó justificarse, afirmando que había actuado en defensa propia. Dijo que había sido atacado por un grupo de jóvenes y que solo sacó el cuchillo para protegerse. Pero sus palabras no coincidían con los testimonios ni con las grabaciones de las cámaras de seguridad. Cada mentira que decía lo hundía más. Por su parte, Sabra también fue interrogada. A pesar de haber presenciado los hechos, intentó proteger a Isaac, diciendo que no había visto nada y que él no era una persona violenta. Sin embargo, los detectives la confrontaron con las pruebas. Las cámaras la mostraban entregándole algo a Isaac momentos antes del ataque, probablemente el cuchillo homicida. Bajo presión, Sabra terminó admitiendo que sabía lo que había hecho Isaac y que había ayudado a encubrirlo. Con las pruebas en la mano, la policía procedió a arrestar a Isaac y Sabra. El juicio fue rápido. Las declaraciones de los testigos, las grabaciones de las cámaras y las pruebas forenses demostraron que Isaac no había actuado en defensa propia. Había atacado con brutalidad y premeditación, quitándole la vida a un joven inocente. El 25 de septiembre de 2024, Isaac Pence fue declarado culpable de asesinato, asalto agravado y manipulación de pruebas. Fue sentenciado a 18 años de prisión a cadena perpetua. Su destino quedó sellado por sus propias acciones. Sabra, por su parte, fue condenada por obstrucción a la justicia, un delito menor que resultó en una pena de prisión reducida. La muerte de Charles Starner dejó un vacío irreparable en su familia y amigos. Era un joven lleno de vida, con un futuro prometedor, que fue arrebatado por la violencia sin sentido. Su familia, devastada, tuvo que enfrentar el dolor de perder a un ser querido de la manera más brutal imaginable. Por otro lado, las acciones de Isaac y Sabra no solo arruinaron sus propias vidas, sino también las de sus seres cercanos. Los hijos de Isaac, que apenas tenían meses de vida, quedaron sin padre ni madre. La tragedia alcanzó a todos, dejando cicatrices emocionales difíciles de sanar. Esta historia no solo es un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, sino también de cómo la ira, el alcohol y las malas decisiones pueden destruirlo todo en un instante.